Listo, buenas tardes para todos nuevamente. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con la presentación. Buenas tardes, profesor. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de los sistemas fotovoltaicos. Como siempre, pues hacemos una presentación ahí. Cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, me la hacen saber y pues tratamos de aclarar. La idea es que pues mantengamos el micrófono apagado para evitar ese ruido molesto, ese pitido. eh, esa retroalimentación ahí, entonces para que cuando tengamos que hacer alguna intervención, pues ustedes abren el micrófono. Mientras tanto, mantengámoslo apagado. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien, si están viendo mi presentación. Sí, señor. Ahí. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a mirar pues los eh, aspectos más relevantes en este tema de los sistemas fotovoltaicos, que pues es un tema bastante amplio. Y acá pues lo vamos a tratar solamente en una sesión, pero pues esto tiene muchas complejidades, muchas aristas, muchos puntos de vista, desde no solo lo técnico, sino también desde el punto de vista ambiental, económico. Ahorita pues acá en Colombia, y no solamente acá en Colombia, hay una meta para el 2050 em, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces todos los países pues la mayoría de ellos están comprometidos con las metas de reducir dichos gases. Entonces, acá en Colombia se está trabajando mucho en el tema de los sistemas fotovoltaicos, también pues en los sistemas eólicos, en las fuentes de generación alternativas. Entonces, es muy importante en el tema del medio ambiente. Entonces vamos a mirar algunos aspectos acá técnicos de cómo es que se calculan estos sistemas y más o menos cómo es que funcionan. Entonces, ¿y cuál es el principio físico que rigen estos sistemas? Pues el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico es el proceso mediante el cual se convierte la luz solar, en electricidad. Este fenómeno se produce en materiales semiconductores como el silicio, que son la base pues, de los paneles solares. Entonces, ¿cómo funciona esto? Más o menos. Entonces, hay una radiación solar, tenemos acá el panel. El panel solar está, la mayoría están hechos de silicio. em, este silicio pues tiene varios componentes, una que es tipo N, nos referimos a un material negativo, y a tipo P, que pues es un material positivo. Esto no solamente se aplica en la teoría acá del efecto fotovoltaico, sino este principio es también muy utilizado en el tema de por ejemplo, de los diodos, en el tema de los transistores. Es muy similar el funcionamiento. Acá pues no nos vamos a detener mucho en cómo funciona esto, cómo es que se recombinan acá las cargas. Em, si no nos vamos a mirar el problema más desde un punto de vista más macroscópico, de cómo es que se conectan las baterías, cómo es que se hace el cálculo de los paneles, el cálculo también del inversor. Más enfocado hacia esa parte, eh, está diseñada esta presentación. Entonces acá nos vamos a quedar con el hecho que el panel está transformando radiación solar en energía eléctrica. ¿Cuáles son los componentes más principales? Obviamente acá tenemos algo muy resumido. Esto pues, estos sistemas son un poco más complejos, pero pues acá vamos a mirar cuáles son los
componentes más básicos. Entonces tenemos acá eh, la celda o célula solar de silicio. Entonces es la unidad mínima de cualquier panel. Existen paneles de diferentes tipos. Acá nos estamos refiriendo es a los paneles fotovoltaicos. Hay unos paneles que también son termovoltaicos y su principio de funcionamiento es diferente. Acá nos estamos refiriendo es al fotovoltaico. Entonces vamos a entender que estos módulos van a tener una celda o una célula que pues es la unidad mínima de cualquier panel. Luego viene los módulos fotovoltaicos, que son la agrupación de celdas solares conectadas en serie. Tenemos acá una definición que nos dice que el arreglo solar es el conjunto de módulos fotovoltaicos. Entonces vamos acá. Los módulos están hechos de celdas y los arreglos solares están hechos de módulos. Y el sistema solar son dos o más arreglos ensamblados en una estructura y que son interconectadas eléctricamente para ser instaladas en cualquier sitio. Entonces acá tenemos en una imagen lo que estábamos leyendo ahí anteriormente. Tenemos la celda eh, conforma el módulo conforma el arreglo y el arreglo pues hace parte de todo el sistema solar. Listo, otro componente fundamental en estas instalaciones fotovoltaicas, pues es el inversor. Entonces, un inversor de placas solares es un convertidor que transforma la corriente continua que recibe de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna. Esta corriente es la que puedes usar en tu hogar, almacenar en baterías o verter a la red. La función del inversor en un sistema fotovoltaico es fundamental para el funcionamiento de nuestra instalación. Entonces, acá resumiendo, lo que hace el inversor es simplemente transformar de corriente directa a corriente alterna. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de pues, electrónica de potencia con unos elementos que eh, hacen la función de oscilar, de transformar esa corriente directa en corriente alterna. Hay algunos sistemas que no tienen esa necesidad de hacer esa transformación porque pues tienen en cuenta que algunos elementos pues funcionan en corriente directa. ¿Qué elementos funcionan en corriente directa? Por ejemplo, todo lo que nosotros tengamos en la casa a nivel electrónico, por ejemplo, el celular, el computador, el televisor, el equipo de sonido, todos esos elementos funcionan con corriente directa. Entonces, en algunos sistemas más sofisticados no hay la necesidad de hacer esta inversión. Obviamente, hay otros elementos que sí van a funcionar con corriente alterna, pero entonces se hace como una partición, que una parte de la energía no necesita ser em, transformada, sino que se puede utilizar directamente. Entonces tenemos acá un diagrama bastante sencillo. Tenemos entonces el panel solar. El panel solar es importante que nosotros entendamos que está haciendo, está generando electricidad, pero en corriente continua. Entonces acá tenemos el inversor. El inversor lo que hace es convertir esa corriente continua en corriente alterna. Entonces acá tenemos dos posibilidades. Si nuestro sistema está diseñado únicamente para abastecer nuestras necesidades del hogar, eh, pues solamente va a tener acá el consumo de la vivienda. Si de pronto nosotros diseñamos, esto se ve más a nivel industrial, que una industria, una fábrica, tenga exceso de energía. Entonces, la energía que está produciendo sobrepasa las necesidades propias. Entonces, esa energía se vierte a la red eléctrica. Entonces, acá ya esa empresa, esa fábrica, no está jugando solamente el papel de consumidor, sino también de productor de energía eléctrica. Obviamente, ah, hacen acá pues un negocio con la empresa distribuidora para
pues vender su energía. Entonces, esto se ve mucho, por ejemplo, acá en Colombia en los ingenios azucareros, donde ellos producen electricidad con biomasa. Ellos les sobra energía eléctrica y ellos la vierten a la red. Obviamente, pues como estamos diciendo, a un costo. No es que sea gratis, sino que ellos van a tener un beneficio económico. Pues obviamente sin importar acá la fuente de producción. También pues si tienen un sistema de paneles solares va a ocurrir lo mismo. No ocurre solamente con la biomasa, sino pues también con los paneles solares o lo que sea. Si tienen, por ejemplo, una instalación de un parque eólico, también va a ocurrir lo mismo. Tenemos acá también en componentes las estructuras de soporte. Entonces, las estructuras de los paneles solares son un elemento indispensable en la instalación fotovoltaica, ya que permiten aprovechar al máximo su rendimiento. Esto implica la recepción de luz solar dependiendo de la orientación e inclinación óptima para la instalación. Existen en el mercado estructuras muy resistentes a grandes rachas de viento, larga durabilidad y perfectas para las condiciones térmicas más extremas. Entonces el tema de las estructuras también pues es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la geografía, por el sitio donde se vaya a hacer la instalación. Entonces no es lo mismo hacer un sistema fotovoltaico a ras del suelo que, por ejemplo, hacerlo en los techos. Toda esta estructura pues va a ser variable. Algunos de estas estructuras no son fijas, sino que son móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a mover de acuerdo, de una manera automática, de acuerdo a la orientación del sol. Entonces, como todos sabemos, la radiación solar va cambiando a lo largo del día, teniendo pues acá eh, en Colombia, por poner un ejemplo, en el Ecuador, su máximo pico al mediodía, a las 12 del día. Esto obviamente pues va a cambiar dependiendo del país donde se haga la instalación. Entonces estos elementos, estas estructuras, hay algunas que van a tener la posibilidad de orientarse según va cambiando el ángulo de la radiación. Esto pues ha traído sus pros y sus contras. Pues nosotros sabemos que cuando hay partes móviles, cuando nosotros tenemos un sistema mecánico, este sistema mecánico pues eh, se va a tener que hacer un mantenimiento, esas partes móviles pues se van a desgastar, entonces cuando usted hace la proyección, que generalmente usted la hace entre 10 y 20 años, para mirar el tema económico, para ver si su sistema es rentable, pues usted tiene que considerar si le conviene más que el panel esté quieto o esté en movimiento, dependiendo pues la inversión que usted vaya a hacer y la proyección que tenga. También pues va a depender mucho también de los materiales de los fabricantes, de la calidad de esos componentes. Todo eso pues usted lo tiene que tener en cuenta. Entonces acá vemos las estructuras. Hay estructuras, como estábamos diciendo, para los techos, por ejemplo acá para los postes. También pues ustedes han visto que hay grandes granjas solares, que eso está a nivel del suelo, entonces también eso pues va a tener unas especificaciones particulares. Tenemos entonces varios módulos fotovoltaicos, varios tipos. Uno de ellos pues es el monocristalino. Entonces los paneles solares de este tipo están hechos por un único cristal de silicio, lo cual le da un alto grado de pureza y los convierten en los de mayor rendimiento de conversión de energía. Se pueden diferenciar porque la forma del cristal es un cilindro y al cortar para fabricar estas celdas quedan los bordes redondeados. Su porcentaje de eficiencia se encuentra entre el 15 y el 17%, lo cual los convierte en los paneles fotovoltaicos más eficientes. Esto ocasiona que el precio también sea mayor. Entonces, cuando nosotros estamos tratando el silicio,
Cuando el silicio entra en esa etapa de purificación, esa etapa pues es bastante costosa. No solo aplica para los paneles solares, sino para toda la electrónica. Eh, por ejemplo, en la fabricación de las obleas de silicio, la purificación de ese material, pues es la parte que conlleva más costo. Algo que llama acá la atención de pronto para las personas que hasta ahora están adentrándose en este tema, investigando acerca de los módulos fotovoltaicos, es el tema de la eficiencia. Entonces tenemos que pues la eficiencia uno la esperaría un poco más alta. Estamos hablando del 15, entre el 15 y el 17%. O sea, algo muy, muy pequeño, intuitivamente. Sin embargo, pues esta eficiencia es la más alta con este tipo de módulos fotovoltaicos, de los monocristalinos. Entonces ya vamos a mirar la eficiencia de los otros. Entonces acá podemos ver em, físicamente cómo son y pues darnos una idea más o menos de cuánto es que cuesta un módulo de estos. Entonces tenemos acá, ellos nos dan acá pues la hoja de datos, nos dan los datos de potencia. Este por ejemplo es de 375 vatios. Em, Se puede conectar a 24 voltios las baterías. Y pues acá también nos dicen las dimensiones. Bueno, acá no alcanza, hacia acá están dimensiones. Entonces nos las dan en milímetros. Este, por ejemplo, es de 1700 por 1000 milímetros por 30 milímetros. Entonces nos dan las especificaciones acá de la altura, del ancho y del grosor. Nos la dan en milímetros. Esto es importante porque, pues, generalmente cuando usted hace el estudio de su sistema, usted tiene que medir un área. ¿Cuál es el área que usted va a poner los módulos? Entonces, pues tiene que hacer un cálculo de cuántos módulos va a necesitar de acuerdo al área disponible. Por ejemplo, de un techo. Usted va y mide su techo y luego va y compra los paneles que necesite para cubrir esa área. El segundo tipo de material más común de panel más común es el que está conformado por celdas de silicio policristalino. Entonces este, estos cristales ya no son tan puros. Al no ser tan puros, pues ya baja el costo porque no necesitan tanto tratamiento. Son más, obviamente son más económicos, pero su eficiencia también va a bajar. Estamos entre el 15 y el 16%. Entonces, lo cual lo convierte en un panel de rendimiento intermedio a un precio más accesible. Por esta razón, pues es uno de los paneles más utilizados, porque pues si nosotros comparamos la eficiencia con el precio, este nos da un mejor rendimiento. Entonces tenemos acá cómo se ven físicamente, acá el policristalino, pues a simple vista uno no va a notar la diferencia, tiene que usted ser un experto en materiales para notar la diferencia. Uno como diseñador o como usuario, pues no la va a notar, pero sí la va a notar acá en el precio, ¿sí? Vemos que un panel más o menos de las mismas características, el precio pues es un poco menor. Entonces ahí tenemos lo mismo, acá las dimensiones, la tensión a la que maneja, la potencia. Entonces estos son los paneles que más se utilizan. Hay otro tipo de panel fotovoltaico que no es tan mencionado. Y estos no están hechos de silicio, en cambio están constituidos por una mezcla de cobre, indio, galio, selenio o telurio de cadmio. Entonces acá podemos ver diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, el cobre todos sabemos que es un material conductor, el indio y el galio son materiales semiconductores, al igual que estos que vemos acá en complemento. Entonces se considera que este tipo de panel es de rendimiento medio, ya que pueden alcanzar una eficiencia energética de entre 15 y 16%. Son una excelente opción
si se instalaran en condiciones de luz difusa, cuando no están directamente orientados hacia el sol o se ubican en una zona con altas temperaturas. Entonces tienen la particularidad de que no solamente van a producir energía por una sola cara, sino por ambas. Pues esto obviamente les va a aumentar la eficiencia. Uno se preguntaría, pero por la otra cara, ¿cómo? Entonces, por ejemplo, eh, en lugares donde se refleje la luz. Entonces ahí es donde serviría, que son estos bifaciales, pues están hechos de ese material que comentamos ahí anteriormente. Entonces eh, los paneles bifaciales pueden hacerlo por ambos lados. Esto significa que son capaces de absorber la luz que se refleja de superficies cercanas, además de la luz la luz directa. Entonces, todos sabemos que el fenómeno de la luz se puede refractar. Entonces, todo eso se puede aprovechar en esos paneles que son bifaciales. Tenemos unos que se llaman de perovskita. Entonces se llama perovskita a un grupo más general de cristales que presentan la misma estructura, la forma química básica que sigue el patrón. Bueno, acá nos dan un patrón químico, pero pues lo que tenemos que tener en cuenta que son estructuras cristalinas. Entonces acá pues nos dan especificaciones un poquito técnicas, que no, pues no viene al caso mencionarlas tan al detalle. Lo importante es ver que pues existen muchos estudios acerca de estos tipos de paneles. El objetivo de estas perovskitas es utilizarlas en más ambientes. Entonces acá vamos a ver un video que nos aclara un poquito más estas ideas. Entonces lo vamos a poner. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar de la evolución de la tecnología ¿Me confirman porfa si están viendo el video y si se escucha bien? Sí, señor. Listo, gracias. solar. Sí, señor. Junto con la energía eólica, la solar fotovoltaica es la energía renovable más extendida. Su rápido crecimiento está reduciendo los costes y fomentando el desarrollo de tecnologías aún más eficientes. Las cifras muestran el interés de las mayores potencias mundiales, como China y Estados Unidos, por la generación de energía solar. De hecho, el número de plantas en energía solar aumenta constantemente año tras año. Sin embargo, actualmente solo el 2% de la electricidad mundial se genera a partir de la energía solar y el 90% de esta electricidad procede de paneles solares basados en el silicio cristalino, la tecnología dominante. Aunque es abundante, el silicio tiene inconvenientes relacionados con la eficiencia, la complejidad de la fabricación y la contaminación. Sin embargo, los científicos han revelado un nuevo tipo de célula solar que podría revolucionar la industria, conocida como perovskita. La adopción masiva de la energía solar se debe a sus múltiples ventajas. Una de ellas es su coste. Sin duda, al principio es importante, pero no hay costes adicionales de mantenimiento, pero también su sencillez de instalación, que permite instalarlo en muchas superficies. Por otro lado, no producen residuos de producción de energía ni contaminación acústica. Sin embargo, uno de los grandes puntos débiles de esta energía es su baja tasa de conversión energética. La conversión media de la energía solar en electricidad es del 20 al 25%. A este problema se le suma la contaminación de la fabricación. Una investigación de la empresa estadounidense Swift Solar ha descubierto un nuevo material que podría revolucionar el sector. En particular, podría subsanar las deficiencias de los paneles fotovoltaicos convencionales. Antes de entrar en detalles sobre este descubrimiento, es necesario recordar rápidamente los principios básicos de funcionamiento de un panel solar. El panel solar funciona liberando electrones de los átomos gracias a los fotones. Así, el flujo eléctrico es creado por la fotocorriente. Se necesitan varias células unidas para formar un panel solar. Cada célula fotovoltaica es en realidad un sándwich compuesto por dos obleas de material semiconductor. Las células fotovoltaicas suelen estar hechas de silicio. Para funcionar, las células fotovoltaicas deben establecer un campo eléctrico. Para ello, se produce un campo eléctrico cuando se separan cargas opuestas. Para conseguir este campo, los fabricantes dopan el silicio con otros materiales, dando a cada trozo del sándwich una carga eléctrica positiva o negativa. Así, las partes superior e inferior de una célula solar contienen materiales semiconductores con diferentes propiedades eléctricas. Todo esto crea un campo eléctrico en la unión entre las capas de silicio. Esta es una de las características especiales de este diseño tradicional. Hay una única unión para el campo eléctrico. Es importante saber que existen dos categorías principales de paneles fotovoltaicos: los basados en obleas, conocidos como de primera generación, y los de células de película fina. Los paneles solares más comunes, que representan el 90% del mercado, son de primera generación. La mayoría de las veces están hechas de silicona. Las células de capa fina se fabrican depositando finas capas de películas semiconductoras sobre un sustrato de vidrio, plástico o metal, y utilizan entre 10 y 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino. Estas células de película fina son ligeras y flexibles, pero su eficiencia media es menor. Las células de capa fina pueden fabricarse con silicio amorfo o con materiales más complejos,
como el teluro de cadmio, pero los científicos buscan tecnologías solares de capa fina más eficientes que puedan utilizarse más ampliamente. Estos materiales se conocen como películas finas emergentes. Actualmente, las perovskitas son las principales candidatas. Este nuevo material semiconductor absorbe la luz con gran eficiencia y también transporta cargas. Por lo tanto, es un material muy eficaz para las células solares. Pertenece a la familia de las películas finas emergentes. Por ello, su particular estructura lo hace ideales para sistemas fotovoltaicos eficientes y de bajo coste. Por otro lado, las perovskitas tienen propiedades intrínsecas como un amplio espectro de absorción, una rápida separación de cargas, una larga vida de separación de portadores, etc. Las células solares de perovskita son, sin duda, la estrella emergente en el campo de la fotovoltaica. De hecho, gracias a sus células flexibles, ligeras y muy eficientes, podrían abrir el camino a una amplia gama de aplicaciones en las que las células de silicio tradicionales son demasiado pesadas y rígidas. La estructura cristalina de la perovskita se descubrió por primera vez en un mineral natural, el óxido de calcio y titanio. Pero las perovskitas utilizadas en las células solares no necesitan ser extraídas de la Tierra. Una perovskita es un material cuya estructura cristalina tiene la fórmula ABX3, donde A y B son dos iones con carga positiva, a menudo de diferente tamaño, y X es un ion con carga negativa. Los científicos se han dado cuenta de que pueden crear una amplia gama de cristales de perovskita artificiales, con la misma fórmula y con propiedades muy útiles. Por ello, utilizan sales de haluros metálicos básicos, como el yoduro de plomo o ciertas sales orgánicas, y lo combinan para hacer perovskitas inorgánicas, orgánicas e híbridas. Se forman a bajas temperaturas. El silicio suele tener que cristalizar a 1400 grados Celsius. Con las perovskitas puede formarse a menos de 100 grados Celsius. Esto significa que se pueden utilizar equipos más pequeños y procesos químicos más estándar. Esto permite formar células solares en materiales como el plástico, es decir, materiales que se fundirían a altas temperaturas y sobre los que se pueden fabricar células solares. Así puedes hacer algo realmente ligero y flexible. Las películas finas de perovskita pueden fabricarse sintetizando una especie de tinta solar y calentándola suavemente hasta que las perovskitas cristalizan, como los cristales de sal que surgen de la evaporación del agua del mar. Esta técnica de evaporación térmica no es la única utilizada. También se pueden fabricar células de perovskita mediante recubrimiento por rotación, serigrafía, galvanoplastía o incluso imprimiendo el material en una hoja, como con una impresora de chorro de tinta. ¿Qué eficiencia tienen las células solares de perovskita? La magia de los cristales de perovskita reside en su capacidad de personalización. Las células solares de unión simple solo pueden absorber una parte del espectro solar, dependiendo del material semiconductor utilizado. La energía luminosa más baja que se puede absorber de un semiconductor se denomina brecha de banda. Un semiconductor no absorbe fotones con energías inferiores al band gap, y la energía útil que se puede extraer de un fotón no supera la energía del band gap. Esto significa que gran parte de la energía de la luz solar se pierde cuando llega a una célula solar de una sola unión. Pero la brecha de banda de las perovskitas puede modificarse fácilmente. Es posible apilar capas de perovskita una encima de otra que estén sintonizadas químicamente para absorber diferentes partes del espectro solar. El resultado es una célula solar que puede generar electricidad a partir de una gama más amplia de longitudes de ondas de luz, lo que mejora la eficiencia de la célula. Así, cuando se apilan dos células solares una encima de otra, se denomina célula solar en un tándem o multifunción. Así, los tándems de perovskita convierten más energía solar en electricidad, en lugar de desperdiciarla en un calor excesivo. ¿De qué porcentajes exactos de eficiencia estamos hablando? Siendo realistas, el 30% es alcanzable, lo que sigue siendo un salto sustancial respecto a lo que vemos hoy en el mercado. La naturaleza de las perovskitas permite también ventajas de fabricación. Por ejemplo, se necesita menos del 1% del material de una célula de silicio para absorber toda la luz solar. En teoría, por tanto, se puede ahorrar dinero, ya que su producción es mucho más barata. Su principal punto negativo es su vida útil, que es más corta que la de los paneles solares tradicionales. Sin embargo, este nuevo material podría encontrar un interesante uso en muchas industrias como la de los autos, los drones, los relojes solares. El principal problema antes de la producción es su masa de estabilidad. De momento, no hemos podido comprobar su eficacia a lo largo del tiempo en condiciones meteorológicas extremas, como las olas de calor, sobre todo porque se sabe que la perovskita es frágil y, por tanto, requiere protección contra las tensiones ambientales. Sin embargo, las empresas Saul Technologies y Microquanta Semiconductor parecen estar a punto de comercializarlo pronto. La energía solar fotovoltaica es la tecnología energética de más rápido crecimiento en el mundo actual, y es una de las principales candidatas para la generación de electricidad libre de carbono a escala de teravatios en nuestra vida. Podría revolucionar este sector a lo grande, si cumple todas sus promesas. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar arriba. Si no quieres... Listo, ¿cómo les pareció ahí la producción de esas perovskitas? No sé si de pronto ya hayan escuchado antes de esta tecnología. Lo importante acá es notar el tema de la eficiencia, ¿no? Entonces, si estamos en los paneles de silicio alrededor de un 15-17%, entonces la meta es llegar a un 30%. Entonces, estas tecnologías emergentes pues están todavía en desarrollo. Siempre ha estado pues el tema no solamente acá de los paneles solares, sino también de los superconductores. Esto sobre todo pues para abaratar costos y aumentar la eficiencia. Em, Acá pues esta tecnología pues ahí nos comentaron que tiene varios inconvenientes, sobre todo el tema de la durabilidad cuando están expuestos ya a ambientes un poco más hostiles. Entonces, lo importante acá es que entendamos
cómo es más o menos el principio de funcionamiento de estos paneles, cuáles son la diferencia entre cada uno de ellos y, y cómo es que se hace para, pues, para producir esa energía eléctrica. No sé si haya alguien tenga alguna duda, algún comentario adicional acerca del video o de lo que vimos ahí anteriormente. Profesor, ¿qué posibilidad habría en cuanto al costo para una casa? Eso podría ser residencial en una casa pequeña, por ejemplo. Para utilizar esta tecnología nueva, Sí, señor, en una casa. pues como podemos ver, hasta ahora, ahí nos mencionaron una empresa, hasta ahora están tratando de hacer esto comercialmente viable. Todavía pues no, no hay una garantía, no hay algo que nos diga pueden durar tanto tiempo. Digamos, los paneles normales de silicio, en algunos catálogos nos hablan de duraciones de más de 10 años. Ya pues tocaría mirar a ver cuánto nos puede acreditar ese fabricante y con base en eso, pues mirar a ver costo-beneficio, ¿no? Ok, ok, gracias. Listo, con gusto. Entonces vamos a continuar acá con la presentación y vamos a mirar el tema del diseño. Entonces vamos a mirar cómo son las dimensiones del sistema. Entonces, la evaluación de la demanda, pues obviamente esto no se hace únicamente para los paneles solares, sino para cualquier tipo de fuente energética. Entonces, se realiza un análisis de consumo eléctrico del usuario, si es residencial, comercial o industrial, a través de facturas de electricidad. Entonces, como un historial, y identificar los patrones de consumo, las horas pico, la estacionalidad, pues es clave para dimensionar adecuadamente el sistema. Entonces, acá tenemos un ejemplo eh, de de un diseño que se hizo, que es unas casas que habían que habían, no, que hay en Villa de Leyva. Estas casas pues son familiares, pero tienen aparte de la función de vivienda, pues también tienen la parte económica. Entonces algunas de ellas pues tienen unas huertas, pero son unas huertas muy artesanales, muy sencillas. Y se quiso pues hacer un ejemplo basado en estas viviendas. Entonces uno hace acá un cuadro de cargas para mirar cuánto es la energía, cuánto es la demanda que requiere ese sistema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una bomba de agua de un caballo de fuerza. Entonces, esto nos va a demandar una potencia de 743 vatios, por ejemplo. El tema de la instrumentación, 30 vatios. La electroválvula, 40 vatios. Una toma monofásica, 180 vatios. ¿Sí ve? Es una suma de todo lo que usted va a utilizar. Entonces, por ejemplo, el computador, la iluminación, la lavadora, la estufa, la licuadora, el televisor, la nevera, el filtro de agua. Entonces, usted hace una sumatoria, eh, mira cuánto va a utilizar cada uno de esos elementos, cuánto tiempo, cuántas horas al día. Eh, por ejemplo, acá la bomba de agua usted no la va a utilizar las 24 horas, sino solamente 2 horas. El tema de la instrumentación, pues obviamente sí va conectado todo el tiempo. La electroválvula 2 horas, 1 hora, el computador 5 horas, la iluminación 4 horas. Es como un redondeo más o menos. Estos valores pues obviamente son susceptibles a cambios eh, basado pues en las particularidades y en las necesidades de cada usuario. Entonces obviamente tenemos acá la multiplicación de la potencia por las horas, entonces tenemos acá la energía. Entonces la energía nosotros la medimos en kilovatio hora. Entonces hacemos acá una suma, tenemos la energía total anual. Esto pues también se puede hacer mensual, pero pues se hizo anual. Entonces nos da que tenemos una energía de 3033 kilovatios hora. Entonces lo que se hace es hacer el cálculo de los
paneles solares, a ver cuántos paneles vamos a necesitar para esa demanda diaria. Entonces, eh, tenemos acá la demanda, tenemos acá un factor que es un factor de seguridad para compensar las pérdidas de eficiencia del sistema, es como una garantía. Tenemos la capacidad del panel, entonces usted tiene que ir a mirar cuál panel primero, eh, cuál va a comprar, si va a ser el monocristalino o el policristalino, y cuáles son las horas pico de sol en esa parte de donde usted la va a utilizar. Entonces, como pueden ver, es un cálculo acá bastante sencillo. Entonces, acá hicimos con esos valores anteriores, hicimos el cálculo del número de panel con eh, con un consumo de 8,7 kilovatios hora, 4 horas y 340 vatios. Esto es, pues, los valores del panel. Entonces, nos da que vamos a utilizar 9 módulos. Entonces multiplicamos acá esos 9 módulos por la potencia y pues nos tiene que dar la potencia total. Entonces acá también nos calculamos cuáles van a ser las dimensiones que van a ocupar estos palos. Entonces acá tenemos que van a ocupar un área de 18 metros cuadrados, que pues es bastante coherente con las dimensiones allá de las casas. Hay que hacer un análisis de radiación solar. Entonces, acá por ejemplo, esto lo podemos sacar de varias fuentes de información. Por ejemplo, del IDEAM también nos pueden dar estos datos. Entonces acá nos dicen cómo es la energía solar de onda corta incidente diaria promedio a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, acá en noviembre vemos que es la temporada donde hay eh, menos radiación solar. En agosto sería el punto máximo, pero vemos que más o menos está en promedio, sacando un promedio, estamos en alrededor de los 5 kilovatios hora. Acá hay algo importante, que esta energía solar es de onda corta, lo que quiere decir que todo el espectro electromagnético no es aprovechable. Hay un segmento donde eh, nosotros lo conocemos como la luz visible, que ese es el elemento, la fracción del espectro electromagnético que es aprovechable. Por eso ahí en el video de las perovskitas lo que quieren es ampliar ese rango, que sea más utilizable, que no solamente ese espectro que es el encargado de generar calor, sino que también sea aprovechable energéticamente para convertirlo en electricidad. Ahí para complementar la información del video. Entonces acá tenemos la información mes a mes de cuál es la irradiación en la zona y de cuánto es esa radiación diariamente, cuántas horas son aprovechables. Entonces acá podemos ver que está alrededor también de 5 horas. En enero, por ejemplo, podríamos aprovechar 6 horas. En febrero, 5,8 horas, ¿sí? Pero está alrededor de ahí como de 5 durante todo el año. Listo. Em, Acá pues también tenemos que nosotros dimensionar, tener en cuenta qué baterías vamos a utilizar de acuerdo pues a la energía que nosotros estamos en capacidad de producir. Entonces tenemos acá factores como la demanda diaria, días de autonomía, factor de seguridad, tensión del sistema y profundidad de descarga. Cuando hablamos de profundidad de descarga es cuál es la capacidad de esa batería de soportar descargas por debajo del 10% o del 20%. Eso ya va a depender de la calidad de las baterías. Entonces este tema de las baterías también pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
no solamente en estos diseños de fotovoltaicos, sino en todas las, por ejemplo, las baterías de los carros, las baterías de los computadores, de los celulares. No sé si ustedes se acuerden que antes esas baterías usted las dejaba mucho tiempo conectadas y se inflaban a tal punto que algunas estallaban. Había muchos eventos donde esas baterías estallaban. Esto pues ya en la actualidad no ocurre porque pues ya han habido avances tecnológicos donde se ha mejorado la eficiencia de las baterías. Entonces la profundidad de la descarga ya va a ser un poquito más confiable, em, sí, confiable, o sea, va a ser de una mejor calidad. Entonces acá simplemente, acá pues uno mira la ecuación general, entiende acá cada uno de los conceptos, cada uno de los factores y acá pues simplemente usted se eh, limita a poner los valores y hacer un cálculo pues bastante sencillo. Acá tenemos pues todo lo que habíamos visto ahí anteriormente. Eh, Vemos que pues la capacidad es de 1523 amperios hora. Entonces, esta unidad pues también no la confundamos con corriente, ahí porque dice amperio, pero amperio hora es una capacidad, es una unidad de qué. Alguien que nos recuerde ahí. Ahí de pronto cuando ustedes vean por ejemplo, en la batería del celular, del computador que dice miliamperio hora. Acá estamos hablando de amperios hora. Entonces, el amperio hora es una unidad de carga eléctrica. La carga eléctrica nosotros en qué la medimos. La carga eléctrica es en coulombs. Lo que pasa es que esta unidad pues es un poco más práctica, es un poco más intuitiva, pero nosotros también podríamos convertir esta unidad en coulombs. Entonces ahí para hacer un repaso de la parte conceptual de las unidades eléctricas que siempre las tenemos que tener en mente, pues para facilitar todo este aprendizaje, toda esta cosa que no sea solamente ir a conectar y ya conecté y ya y no sé por qué, sino entender toda esta nomenclatura y todo este lenguaje. Entonces tenemos acá que el número de baterías, pues simplemente es dividir lo que necesitamos, lo que vamos a almacenar, por la capacidad individual de cada una de las baterías. Entonces, por ejemplo, una batería de estas tiene la capacidad de almacenaje de 250 amperios hora. Dividimos y pues redondeamos ahí, esto no nos va a dar exacto, pero llegamos a la conclusión de que necesitamos 6 baterías. Entonces ahí haciendo un resumen, estamos en 9 paneles y 6 baterías. Ya existen pues bastantes software, bastantes aplicaciones que le hacen este cálculo a usted sin necesidad de ponerse a aplicar las ecuaciones, sino que usted le dice, bueno, estoy situado en tal parte del mundo, quiero utilizar policristalino, monocristalino y le dice listo, le hace el diseño. Entonces, por ejemplo, este que están viendo ahí, entonces es uno de los software más populares para el diseño y simulación de sistemas fotovoltaicos, tanto para autoconsumo como para instalaciones conectadas a la red. Permite modelar baterías, inversores y paneles, además de simular sombras, lo que es esencial para obtener resultados precisos. Vea, también le tiene en cuenta el tema de la sombra. Acá tenemos otro software. eh, es uno de los programas más utilizados por profesionales de la energía solar. Permite diseñar sistemas fotovoltaicos, calcular la producción esperada y evaluar la visibilidad de diferentes configuraciones, la viabilidad, perdón. Es muy preciso y ofrece herramientas avanzadas para simulaciones detalladas. Entonces acá vemos, por ejemplo, un sistema aislado. Bueno, esta parte dejémosla para ahorita, para después del descanso. Entonces no sé si tengan alguna duda acá acerca de estos cálculos, si más o menos quedó claro cómo fue que calculamos
las baterías, cómo calculamos los paneles. Sí, Alfonso, no se le escucha a Alfonso. Bueno, ahorita que retomemos la reunión, miramos a ver qué inquietudes tenía ahí el compañero. Listo, entonces, bueno, antes de que nos vayamos al descanso, pues quería pedirles disculpas por el tema de que no he podido cumplirles con el horario de los viernes, em, porque pues ahorita estoy un poco preciso, se me cruzaron unos horarios allá en la universidad, entonces posiblemente este viernes tampoco pueda asistir. El cronograma del curso estaba diseñado para terminar este viernes. Pero pues la idea es no perder esa clase, que no perdamos la clase del viernes, sino que nos veamos el lunes. No sé si alguien de pronto tenga alguna dificultad para que nos encontremos en lugar del viernes a las 6 de la tarde, nos encontremos el lunes en el mismo horario. Profe, no hay ningún problema. Listo, Jonathan nos dice que bien. Por mi parte me parece bien, profesor. Listo, José también nos colabora ahí. Sí, pues la idea tampoco es que perdamos que perdamos la clase, porque pues igual ahí tenemos más, yo tengo ahí hartas diapositivas, tengo hartas presentaciones. La idea es que no perdamos más clase porque ya pues hemos perdido dos, ya no aguantaría una tercera. Entonces, si alguien tiene de pronto algún inconveniente para no conectarse el lunes, pues me lo hace saber ahí por el grupo y pues lo tenemos en cuenta. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Veámonos a las 7:10 y terminamos de hablar de este tema. ¿Listo? Listo, profe, sí. Listo, ya hablamos entonces. Listo, profesor. Listo, ya estamos grabando. Entonces, para las personas que de pronto ahorita no se pudieron conectar, para que vayan y revisen posteriormente la grabación. Listo, entonces estábamos hablando eh, de la integración de las redes eléctricas. Entonces tenemos sistemas aislados. ¿A qué nos referimos con un sistema aislado? Un sistema aislado es aquel que bueno, veamos primero el ejemplo de un sistema que sí está conectado a la red. Entonces tenemos acá el sistema fotovoltaico, tenemos acá el inversor, tenemos acá pues la parte del cliente. Esto pues no, puede ser no solamente residencial, sino también industrial. Y pues acá tenemos algo que es en dos vías. Entonces, si usted está produciendo más de lo que consume, entonces usted puede inyectar a la red, pero puede ocurrir el caso contrario, que usted ya no esté generando lo suficiente por X y Y motivo. Entonces puede que preciso ocurrió un año que fue muy nublado, que la proyección, ustedes saben que el clima depende mucho de las probabilidades, entonces no es 100% exacto, entonces o puede que usted se esté excediendo en la producción o puede que tenga un déficit. Entonces, usted pues toma precauciones y usted sigue conectado acá a la red. Entonces, acá tenemos
un medidor que es un medidor bidireccional. Entonces usted o puede inyectarle a la red o puede recibir energía de la red. ¿A qué llamamos nosotros un sistema aislado? Un sistema aislado que está totalmente independiente de la red. Solamente usted pues, va a tener acá el sistema solar, el controlador de carga, la batería, el inversor y ya acá pues el uso final. Pero está totalmente aislado de la red. A eso nos referimos con este concepto de sistemas aislados. Como estábamos hablando ahí ahorita en la primera parte de la reunión, el almacenamiento de energía pues es un tema que ha ido evolucionando no solamente para este tipo de sistemas, sino también para las baterías de los carros, de los celulares, de toda la parte electrónica de lo que tenemos en la casa. Entonces, vamos a mirar ahí a grosso modo cómo es que funciona una batería. Las baterías estas de, por ejemplo, la batería del carro, que es una batería de plomo que funciona con agua, pues el principio de funcionamiento es diferente a las baterías que nosotros tenemos acá para este tipo de sistemas, que son las baterías de litio. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de una batería de litio? Las baterías de iones de litio almacenan y liberan energía a través del movimiento de iones de litio entre el electrodo positivo, que nosotros lo vamos a entender como cátodo, y el electrodo negativo, que es el ánodo. Acá hay algo curioso, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, en un LED es lo contrario, el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Listo, cerrando el paréntesis. Dice, durante la carga los iones de litio se mueven del cátodo al ánodo durante la descarga, hacen el recorrido inverso liberando energía. Entonces tenemos acá las baterías de litio, tenemos acá pues el exterior y en el interior se ve de esta manera. Entonces toda esta parte que cada una de estas celdas pues sea de una manera pequeña, pues él tiene su porqué. Sería diferente el funcionamiento si fueran más grandes, si fueran más compactas, eh, el funcionamiento sería diferente. Entonces vamos a mirar acá en este pequeño video más o menos cómo es que funciona esta tecnología. ¿Me confirman porfa si lo están viendo ahí, si se escucha? Salpidas del Sí, mundo señor. tecnológico moderno, Señor, especialmente la batería de iones de Listo, litio. gracias. Imagínese un mundo en el que todos los automóviles son conducidos por motores de inducción y no por motores de combustión interna. Los motores de inducción son muy superiores a los motores de combustión interna, además de ser más robustos y económicos. Otra gran desventaja de los motores de combustión interna es que solo producen un torque útil en una banda estrecha de revoluciones del motor. Considerando todos estos factores, los motores de inducción son definitivamente la elección perfecta para un automóvil. Sin embargo, la fuente de poder para un motor de inducción es la verdadera traba para lograr una importante revolución de los motores de inducción en la industria del automóvil. Exploremos cómo Tesla, con la ayuda de las celdas de iones de litio, resolvió este problema y por qué las celdas de iones de litio van a ser aún mejores en el futuro. Saquemos una celda Tesla del paquete de baterías y desarmémosla. Se pueden ver diferentes capas de compuestos químicos en su interior. La batería de iones de litio de Tesla funciona sobre un concepto interesante asociado a los metales llamado potencial electroquímico. El potencial electroquímico es la tendencia de un metal a perder electrones. De hecho, la primera celda, desarrollada por Alessandro Volta hace más de 200 años, se basaba en el concepto de potencial electroquímico. Aquí se muestra una serie electroquímica general. De acuerdo con estos valores, el litio tiene la mayor tendencia a perder electrones, y el flúor tiene la menor tendencia a perder electrones. Volta tomó dos metales con diferentes potenciales electroquímicos, en este caso el zinc y la plata, y creó un flujo externo de electricidad. Sony fabricó el primer modelo comercial de una batería de iones de litio en 1991. De nuevo, se basaba en el mismo concepto de potencial electroquímico. El litio, que tiene la mayor tendencia a perder electrones, se utilizó en las celdas de iones de litio. El litio solo tiene un electrón en su cubierta exterior, y siempre quiere perder este electrón. Por esta razón, el litio puro es un metal altamente reactivo. Incluso reacciona con el agua y el aire. El truco de una batería de iones de litio es el hecho de que el litio, en su forma pura, es un metal reactivo. Pero cuando el litio forma parte de un óxido metálico, es bastante estable. Supongamos que de alguna manera hemos separado un átomo de litio de este óxido de metal. Este átomo de litio es altamente inestable y formará instantáneamente un ion de litio y un electrón. Sin embargo, el litio como parte del óxido de metal es mucho más estable que en este estado.
Si puedes proporcionar dos caminos diferentes para el flujo de electrones y de iones de litio entre el litio y el óxido de metal, el átomo de litio alcanzará automáticamente la parte de óxido de metal. Durante este proceso hemos producido electricidad a partir del flujo de electrones a través del único camino. De estas discusiones queda claro que podemos producir electricidad a partir de este óxido de litio metálico, si primero separamos los átomos de litio metálico del óxido de litio, y en segundo lugar guiamos a los electrones perdidos de dichos átomos de litio a través de un circuito externo. Veamos cómo las celdas de iones de litio logran estos dos objetivos. Una práctica celda de iones de litio también utiliza un electrolito y grafito. El grafito tiene una estructura en capas. Estas capas se unen libremente de modo que los iones de litio separados puedan almacenarse muy fácilmente allí. El electrolito entre el grafito y el óxido de metal actúa como un protector que solo permite el paso de iones de litio. Ahora veamos qué sucede cuando se conecta una fuente de poder a través de esta disposición. El lado positivo de la fuente de poder obviamente atraerá y eliminará electrones de los átomos de litio del óxido de metal. Estos electrones fluyen a través del circuito externo, ya que no pueden fluir a través del electrolito y alcanzar la capa de grafito. Mientras tanto, los iones de litio cargados positivamente serán atraídos hacia el terminal negativo y fluirán a través del electrolito. Los iones de litio también alcanzan el espacio de la capa de grafito y quedan atrapados allí. Una vez que todos los átomos de litio llegan a la lámina de grafito, la celda está completamente cargada. Así hemos logrado el primer objetivo, que son los iones de litio y los electrones desprendidos del óxido de metal. Como discutimos, este es un estado inestable, como si estuviera posado en la cima de una colina. Tan pronto como se retira la fuente de poder y se conecta una carga, los iones de litio quieren volver a su estado estable como parte del óxido de metal. Debido a esta tendencia, los iones de litio se mueven a través del electrolito y los electrones a través de la carga, como si se deslizaran por una colina. Así obtenemos una corriente eléctrica a través de la carga. Tenga en cuenta que el grafito no interviene en la reacción química de las celdas de iones de litio. El grafito es solo un medio de almacenamiento para iones de litio. Si la temperatura interna de la celda aumenta debido a alguna condición anormal, el electrolito líquido se secará y habrá un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo, y esto puede provocar un incendio o una explosión. Para evitar esta situación se coloca una capa aislante llamada separador entre los electrodos. El separador es permeable para los pequeños iones de litio debido a su microporosidad. En una celda práctica, el grafito y el óxido de metal se recubren sobre láminas de cobre y aluminio. Las láminas actúan como colectores de corriente aquí, y las lengüetas positivas y negativas se pueden sacar fácilmente de los colectores de corriente. Una sal orgánica de litio actúa como electrolito y se recubre en la hoja separadora. Estas tres láminas están enrolladas en el cilindro, alrededor de un núcleo central de acero, lo que hace que la celda sea más compacta. Una celda Tesla estándar tiene un voltaje de entre 3 y 4,2 voltios. Muchas de estas celdas de Tesla están conectadas en serie y en paralelo para formar un módulo. 16 de estos módulos se conectan en serie para formar una batería en el automóvil Tesla. Las celdas de iones de litio producen mucho calor durante la operación y una temperatura alta deteriorará el rendimiento de la celda. Un sistema de gestión de batería se utiliza para gestionar la temperatura, el estado de carga, la protección de la tensión y el control del estado de las celdas de un número tan elevado de celdas. La tecnología de refrigeración basada en glicol se utiliza en un paquete de baterías Tesla. El SGB ajusta el caudal de glicol para mantener la temperatura óptima de la batería. La protección de voltaje es otra tarea crucial del SGB. Por ejemplo, en estas tres celdas, durante la carga, la celda de mayor capacidad se cargará más que el resto. Para resolver este problema, el SGB utiliza algo llamado balance de celdas. En el balanceo de celdas, todas las celdas pueden cargarse y descargarse por igual, protegiéndolas así de sobretensiones y subtensiones. Aquí es donde Tesla gana puntos por encima de la tecnología de baterías de Nissan. El Nissan Leaf tiene un gran problema de refrigeración de la batería debido al gran tamaño de sus celdas y a la ausencia de un método de refrigeración activo. El diseño pequeño, múltiple, de la celda tiene una ventaja más. Durante situaciones de alta demanda de potencia, la tensión de descarga se dividirá por igual entre cada una de las celdas. En lugar de muchas celdas pequeñas, si hubiéramos usado una sola celda gigante habría sido sometida a mucha presión y eventualmente habría sufrido una muerte prematura. Al utilizar muchas celdas cilíndricas pequeñas, cuya tecnología de fabricación ya está bien establecida, Tesla tomó claramente una decisión ganadora. Existe un fenómeno mágico que ocurre dentro de las celdas de iones de litio durante su primera carga que evita que las celdas de iones de litio mueran repentinamente. Veamos qué es. Los electrones en la capa de grafito son un gran problema. El electrolito se degradará si los electrones entran en contacto con él. Sin embargo, los electrones nunca entran en contacto con el electrolito debido a un descubrimiento accidental: la interfaz de electrolito sólido. Cuando se carga la celda por primera vez, como se explicó anteriormente, los iones de litio se mueven a través del electrolito. Aquí, en este viaje, las moléculas de disolvente en el electrolito cubren los iones de litio. Cuando llegan al grafito, los iones de litio junto con las moléculas de disolvente reaccionan con el grafito y forman una capa llamada capa IES. La formación de esta capa de IES es una bendición disfrazada. Previene cualquier contacto directo entre los electrones y el electrolito, salvando así al electrolito de la degradación. En este proceso global de formación de la capa de IES consumirá el 5% del litio. El 95% restante del litio contribuye al funcionamiento principal de la batería.
Aunque la capa de IES fue un descubrimiento occidental, con más de 2 décadas de investigación y desarrollo, los científicos han optimizado el grosor y la química de la capa de IES para obtener el máximo rendimiento de celdas. Más específicamente, NCA. Es asombroso descubrir que esos aparatos electrónicos que usamos hace 2 décadas no usaban baterías de iones de litio. Con su asombrosa velocidad de crecimiento, se espera que el mercado de baterías de iones de litio se convierta en una industria anual de 90 billones de dólares en pocos años. El número actual de ciclos de carga y descarga de una batería de iones de litio es de unos 3000. Grandes mentes de todo el mundo están poniendo sus mejores esfuerzos para aumentarlo a 10.000 ciclos. Esto significa que no tendrás que preocuparte por reemplazar la batería de tu automóvil durante 25 años. Ya se han invertido millones de dólares en la investigación para reemplazar el medio de almacenamiento grafito por silicio. Si esto tiene éxito, la densidad de energía de la celda de iones de litio aumentará en más de 5 veces. Esperamos que este vídeo le haya proporcionado un entendimiento conceptual claro sobre las celdas de... Listo, no sé si hay alguna duda acerca del video. Listo, entonces como pudimos ver ahí, nos hablan de no solamente del tema técnico, sino también del tema de duración de las baterías, también del tema de la evolución que ha habido a lo largo del tiempo. Solamente estamos hablando de 20 años, en un periodo de 20 años, pues estas baterías han ido mejorando sustancialmente. Se espera obviamente que siga esa evolución. Diariamente pues salen nuevos artículos, nuevas patentes relacionadas con nuevos descubrimientos, con nuevos materiales, con nuevas tecnologías. Entonces pues obviamente estas grandes corporaciones, estas grandes industrias, estas grandes marcas, pues son las que llevan la batuta eh, en cuanto a estas investigaciones, porque pues obviamente ellos tienen el presupuesto, tienen todas las mejores mentes trabajando en estos aspectos. El tema de las baterías siempre ha sido muy controversial. Acá nos dicen que quieren mejorar el número de ciclos, de pasar de 3000 a 10.000, es decir, triplicarlo, para que la batería dure 25 años. Lo que quiere decir que actualmente la duración de una batería de esta es de aproximadamente 8 años, 10 años. Entonces siempre ha habido la controversia que cuando estas baterías dejen de ser útiles, pues esto también pues va a generar mucha contaminación porque son difíciles de reciclar, son difíciles de estos materiales de reciclar, entonces siempre han querido vendernos que esto es una energía pues 100% limpia, 90% limpia, y de pronto ese porcentaje no es tan así, sino es un poco menos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que pues analicemos no solamente los problemas desde el punto de vista técnico, de cómo conecto, de cómo calculo, sino también de cuáles son todas las consecuencias que tienen en los otros ámbitos de, pues de no solamente ámbito económico, sino ámbito ambiental, social. Esto pues tiene muchas repercusiones. No sé si alguien quiere añadir algo más, si tenemos alguna duda adicional. Profesor, una pregunta con respecto a las a la energía fotovoltaica. Aquí en Colombia ya es permitido o hay alguna norma donde yo pueda producir mi propia energía y tenga que pagar pues a las centrales de digamos a Enel en este caso, de ese servicio que yo ya no voy a utilizar de ellos. Ya, ya está normativizado o todavía no. Sí, de hecho acá hay ya industrias que están haciendo esto. Eh, pues obviamente esto va a tener unos trámites, pero sí, o sea, eso ya usted lo puede hacer y no tienen por qué poner ningún problema. De hecho, la semana pasada, el ministro de Minas y Energía salió a precisamente incentivar eso. Entonces no podría ser
no podrían las empresas distribuidoras y transmisoras de la energía ir en contravía a lo que está al discurso del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, eh, lo que estaba diciendo el ministro era precisamente eso, incentivando que los que tuvieran la posibilidad de generar su propia fuente de energía, de ser autosuficiente, pues iban a tener unos beneficios eh, como una especie de subsidios. Entonces, no le podría yo decir exactamente cómo es el trámite, pero sí le podría garantizar que sí lo puede hacer. Sí, Jaime. Alfonso, ¿tiene algo que añadir? No, una proyección de primera hora ya está desde el celular, entonces me perdí un poco de cosas. ¿Esos software de los que usted habló son libres o tienen algún costo? Son de pago. Tienen unas versiones que son libres, pero la versión ya robusta es de pago. ¿Nos podría compartir el nombre de los software, por favor? Sí, señor, ahorita les comparto nuevamente acá la presentación para que lo revisen. Muchas gracias. Hay unas partes que sí pues traen ahí unos ejemplos y son, son gratuitos, unas versiones gratuitas. Gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces continuemos acá con la presentación. Estamos diciendo de las consideraciones ambientales, entonces el impacto ambiental de los sistemas fotovoltaicos es un tema importante a considerar, ya que estos sistemas son una fuente de energía renovable que pueden reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, también tienen ciertos efectos en el medio ambiente. Entonces, lo que estábamos hablando no solamente de los paneles, sino también de las baterías. Entonces, em, esto pues para la fabricación de estos elementos pues se requieren de recursos naturales, minerales y materiales. Entonces la producción de paneles solares requiere recursos como el silicio, plata, cobre y otros metales. La extracción de estos materiales puede causar degradación del paisaje, contaminación del agua y afectaciones a los ecosistemas locales, sobre todo en el tema de la purificación del silicio. Es un proceso que es conocido que es bastante contaminante. El tema del agua, entonces la fabricación de paneles solares consume agua, lo que puede ser un problema en regiones áridas. Entonces, para que tengamos en cuenta que todos estos elementos no son 100% energía limpia. Emisiones de gases de efecto invernadero, entonces aunque los sistemas fotovoltaicos no emiten gases de efecto invernadero, durante su operación la producción de los paneles solares sí genera emisiones, principalmente debido al uso de la energía en la fabricación. Entonces ya no es en el momento en sí cuando están funcionando, sino el inconveniente es en su fabricación y después en la parte de la vida útil, ya cuando dejan de funcionar, dónde van a ir a parar esos paneles. La instalación de grandes plantas solares puede llevar a la pérdida de hábitats naturales, afectando la biodiversidad. Esto es especialmente preocupante en áreas sensibles como desiertos o ecosistemas frágiles. Al final de su vida útil, generalmente entre 25 y 30 años, los paneles solares deben ser reciclados o eliminados adecuadamente. La gestión de residuos y el reciclaje de paneles aún son un desafío en muchos lugares. Efectos en el microclima. La instalación de grandes áreas de paneles solares puede modificar el microclima local afectando la temperatura, la humedad y los patrones de viento. El impacto visual y cultural. Entonces, las grandes instalaciones de energía solar pueden alterar paisajes naturales y afectar visualmente el entorno. También puede tener implicaciones culturales y afecta en sitios de importancia histórica o religiosa. Efectos sobre la fauna. Entonces, las plantas solares pueden representar un riesgo para la fauna local como aves, insectos, debido a la colisión con los paneles o la pérdida de su hábitat. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta.
Listo, acá damos por terminada entonces la presentación. No sé si alguien quiere añadir algo más, si tengan dudas adicionales. Señor Juan, Los, los paneles translúcidos tienen silicio o qué tecnología es esa? los translúcidos, los que estamos Sí, viendo acá de sí, perovskita. que se pueden colocar en una ventana. Esto es de perovskita. Sí, que yo en una feria yo pedí que me enviaran información y no me enviaron información que para instalarlos uno le toca hacer un curso de ventanería, porque son translúcidos. Tenemos, yo creo que usted se refiere a estos de perovskita, que son los flexibles, que los pueden poner en. La idea es que sean, eh, que tengan la posibilidad de usted ponerlo en varias partes, que No sé, son pero flexibles. los que vi en la feria estaban montados en un marco de ventana. No, no me mostraban que fueran flexibles, sino que eran rígidos, pero eran como un vidrio. Yo creo que eran esos mismos, los de perovskitas. No. Entonces ahí queda la grabación para que su merced vaya y la revise. Mire, este video que está ahí. Y le explican cómo es la configuración y cómo es la estructura de ese panel. Gracias. Listo, con gusto. Profe, una pregunta. Señor, En estas paneles se genera un campo magnético. eh, ¿Por qué la pregunta? Porque estaba recordando la clase anterior donde hablábamos de esas eh, como subestaciones eléctricas que generaban un campo magnético y era perjudicial para la salud. En este caso, ¿sí aplica también? listo. Entonces ahí nosotros tenemos que tener claro qué es el campo magnético. Entonces en esta línea de producción, ¿dónde podríamos eh, evidenciar el campo magnético? Entonces, tenemos que tener claro que existe el campo eléctrico y el campo magnético. El panel fotovoltaico funciona es con el principio físico del campo eléctrico. Como vimos, está hecho de silicio, tiene una parte positiva, una parte negativa. Se genera un campo eléctrico entre entre esa división. Gracias a ese campo eléctrico podemos almacenar la energía eléctrica. ¿Qué produce el campo magnético? El campo magnético es producido por una corriente. El campo magnético lo produce es una corriente eléctrica. Entonces, ¿dónde va a haber corriente acá? Obviamente, pues en los cables, ¿cierto? Entonces, acá, propiamente dicho en el panel, no vamos a tener campo magnético, sino campo eléctrico. Campo magnético se va a generar es acá, cuando usted va a conectar su demanda energética a las baterías. Ese campo magnético, eh, pues tocaría medirlo dependiendo de cuál es la capacidad acá de los paneles. Tocaría ir a hacer la medición dependiendo del número de paneles que tengamos acá y el número de esa corriente, del valor de esa corriente. Y determinar si ese campo magnético va a ser perjudicial para la salud o no, de acuerdo pues a la tabla que vimos la vez pasada del RETIE. Entonces usted mide y después va y confronta con esa tabla. ¿Cuál es el valor de ese campo magnético? Y si está influyendo acá en la salud de las personas, dependiendo también del tiempo que estén sometidos a ese campo magnético. Ok, profe. Listo, Jaime. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Listo, entonces vamos a llamar acá lista rápidamente. Entonces, para las personas que no estaban en la primera parte de la reunión, entonces el curso está proyectado para terminarse el viernes 29 de noviembre. Entonces, como hemos perdido unas clases, posiblemente este viernes tampoco nos podamos encontrar, entonces decidimos trasladar la clase del viernes para el lunes, en el mismo horario. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya el curso no se termina el viernes, sino se termina
el lunes. Listo. Profe, o sea que el viernes no tenemos clase, ¿cierto? Señor, El viernes no tendríamos clase. no, señor. Nos encontraríamos el lunes a las 6. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Y la tarea sí es para entregar el viernes? No, dejémosla también para el lunes, para que Profesor, una tengan todo pregunta. el fin de semana de completarla. Igual esa tarea ya está hace más de un mes, ¿no? Sí, señor profesor, Hace como 20 yo días. eh, estaba siguiendo el ejemplo, ya pues lo hice, pero ahora cómo hago, o me puede explicar cómo hago para subirlo a qué, como evidencia. Al Classroom ahí hay una parte donde usted la puede subir en tareas. Usted le Sí, da ahí claro. subir la evidencia. Como es un pantallazo, es un circuito en PDF, perdón, es un archivo PDF. Sí, Usted lo sube ahí al Classroom. y ya. Sí, señor. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Jonathan Barraza. Presente, profesor. Listo, gracias. Carlos Alberto Barrera. Profe, él me acaba por ahí de marcar y me dice que es que él está en el complejo del Sena, en la sede de la 30 estudiando y pues no tiene conexión ahorita a la clase, pero que él mira el video. Listo, bien. Sí, ya lo vi ahorita conectado ahí. Listo, gracias. Deison Vale, Caraballo. Presente. Deison está. No, ya me puedes conectar. Un momento. Ya, dale. Tito Fabián Casas. Presente, profesor. Listo, gracias. José Chacón. Presente, profesor. Listo, gracias. Yola Alexander Cristiano. Presente, profe. Listo, gracias. José Mauricio. Presente, profe. Juan Sebastián Cristiano. presente, profe. Listo, gracias. César Augusto Devia. Presente, profesor. Listo, gracias, César. Laura Alejandra Flores. Jaime Adrián Gómez. Presente. Listo, gracias. Juan Diego Gutiérrez. Carlos André Joven. Mary Peñalosa. Lenin Perea. Presente, profe, Lenín Perea. Listo, Lenin, gracias. Jason Alexander. Jason Oliver Reyes. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Listo, gracias. Leonardo Ropero. Presente, profesor. Listo, gracias. Fernando Tuirán. Alfonso Cerda. Presente. Listo, me faltó alguien por llamar. Sí, señor. Ayber Linares. Linares. ¿Cómo es su nombre completo, compañero? Linares no lo tengo acá en la lista. Su merced no está ahí en la lista, Iber. Listo, entonces nos vemos el lunes. Gracias por la participación. Ahí pues queda este fin de semana para los que no han terminado de hacer la tarea, la puedan subir al Claro.
Es la única tarea que hemos dejado acá en el curso, entonces pues la idea es que la suban porque pues es la única evidencia que tenemos. Obviamente también el tema de la participación acá yo lo tengo en cuenta, el tema de la asistencia. Entonces todo eso hace parte de la calificación final. Entonces nos vemos el lunes. Nuevamente gracias y feliz descanso. Gracias, Muchas gracias, profesor. profesor. Felicidades. Gracias. Listo, que Listo, descansen. profe. Gracias. Listo, profe, gracias. Listo, que descansen. Es que tengan 13 es algo.